Los trabajadores colombianos afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de los Alimentos, SINAL-TRAINAL, y varias organizaciones sociales que nos acompañan, hemos lanzado la campaña nacional e internacional contra la impunidad Colombia clama justicia, y en particular la Audiencia Pública Popular Héctor Daniel Useche Verón, para denunciar la permanente violación de los derechos humanos contra los trabajadores y la apropiación y destrucción de los recursos naturales en Colombia por parte de la multinacional Coca-Cola. Una madrugada del día 7 del mes de marzo del año 97, se presentaron aquí a mi vivienda un contingente de más de 30 agentes, se montaron en los techos, hicieron un allanamiento. Después del allanamiento supe que las camionetas de la empresa Coca-Cola habían venido aquí cerca y traían a esa gente, indicándole cuál era la dirección y el sitio donde yo vivía, yo residía, maltratando a mi esposa y a mis hijos. Aquí cogieron a mi señora y le decían, ¿dónde está ese hijo de puta guerrillero? ¿Dónde están los explosivos? ¿Dónde están las armas? El día 29 de abril se trasladó un funcionario de la misma empresa hasta acá a la casa a entregarle a mi esposa la carta de despido. Se colocaron las dos demandas, la demanda laboral ordinaria y la de fuero sindical, porque en ese entonces éramos secretarios de Educación de SINAL-TRAINAL, seccional Barranquilla, y segundo vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Luego de esto, pues me tuve que, por seguridad, desplazar y llegar al exilio. Adolfo Múnera, a pesar de las amenazas y la persecución, al igual que la mayoría de sus compañeros, participó de manera activa en la campaña. Pese a que la campaña de denuncia contra la multinacional ya era conocida a nivel mundial y que los trabajadores habían iniciado proceso penal en contra de Coca-Cola ante la Corte del Estado Sur de la Florida, Miami, Estados Unidos, el 31 de agosto del 2002 se comete este grave delito de lesa humanidad. El caso de Coca-Cola Panamco S.A., hoy FEMSA, tiene particular importancia. La multinacional, para reducir costos y ampliar sus ganancias, ha venido implementando varias políticas. Primero, ha ejercido secuestros con fines extorsivos al encerrar a los trabajadores dentro de las fábricas para obligarlos a renunciar a sus contratos de trabajo. Segundo, ha despedido masivamente a los trabajadores y, como consecuencia de los 10.600 trabajadores que laboran actualmente, 7.894 están subcontratados con salarios por debajo del mínimo legal y jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, sin beneficio de los convenios colectivos y sin el reconocimiento al derecho de sindicalización. Tercero, ha cerrado 4 embotelladoras, quedando 18 en el país. En la actualidad se beneficia de las zonas económicas especiales o zonas de maquila, en las que los derechos laborales y constitucionales establecidos por la legislación colombiana no tienen aplicación. Cuarto, ha conseguido del Estado subsidios especiales de tal manera que paga el servicio de agua por debajo de las tarifas establecidas para el resto de la población colombiana. Quinto, ha importado azúcar del Brasil, deprimiendo aún más la producción de alimentos en Colombia. Los empleados exigieron con esta protesta que los directivos empresariales accedieran a sus peticiones, que según voceros sindicales son de alto contenido social. Como son que subsidie la energía a los tenderos, que invierta 100 millones de pesos en la región para la protección de las cuencas hidrográficas y del medio ambiente, que se comprometa con la comunidad a no utilizar materias primas modificadas genéticamente.
Asimismo, denunciaron públicamente la negligencia de sus patrones a la hora de entregar herramientas de seguridad, pues hoy uno de los empleados de Coca-Cola murió en un accidente laboral. Él se accidentó aquí en la parte de adentro de la embotelladora y al parecer cuando salió ya iba sin vida. Denunciando a la transnacional por la esclavitud absoluta en que ha sometido a los trabajadores. La oposición de los trabajadores a estas políticas, así como la denuncia por el alto consumo y contaminación del agua por parte de la multinacional, ha traído como consecuencia el asesinato de 9 trabajadores de Coca-Cola, 3 de ellos durante el proceso de negociación colectiva. Los desplazamientos y los montajes para penalizar a los trabajadores también hacen parte de esta persecución. Ejemplo de ello es la detención arbitraria de Alfredo Porras Rueda, dirigente sindical de Sinaltrainal en la ciudad de Bucaramanga, el 31 de diciembre del 2002. Para el ejército, este es Alfredo Porras Rueda, alias Camilo o el Viejo, jefe político del bloque nororiental del ELN, capturado en un centro comercial de Bucaramanga. Este es un cerebro del ELN muy importante, que es prácticamente el segundo aquí de Antonio García. El 30 de abril del 2003, el dirigente sindical Alfredo Porras es puesto en libertad al quedar comprobado que su única ocupación es la de trabajador de Coca-Cola. El Estado colombiano y sus diferentes gobiernos han tenido una actitud de complacencia y complicidad con la transnacional. Las denuncias y demandas instauradas por los trabajadores en diferentes instancias estatales no han tenido ningún efecto. La impunidad es total. Los crímenes y las agresiones contra los trabajadores continúan. Ante esta situación, los trabajadores de Sinaltrainal iniciaron una demanda contra Coca-Cola en la Corte del Estado Sur de la Florida, Miami, Estados Unidos, invocando la llamada Ley Alien Tort Claims, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1789. El 30 de marzo del 2003, el juez de la Corte aceptó la demanda por existir una relación simbiótica con grupos paramilitares. Los empresarios que apoyaron con sus dineros a los paramilitares y a la vez silenciaron la muerte de sus trabajadores tienen que responder, no solamente a nivel económico, tiene que haber una reparación, pero también los consumidores, porque si seguimos consumiendo productos de entidades y de empresas que atentan con los derechos humanos, también seremos cómplices. ¡Sí se puede! ¡Yes, we can! 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 We say Coca-Cola, stop terrorism. Yeah. Coca-Cola, stop terrorism. Coca-Cola, stop terrorism. Against workers in Colombia and for their treatment of the workers in Africa. We will walk and talk till there's justice at Coca-Cola and all the injustice of the world comes tumbling, 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 tumbling down. Para detener la acción violenta de la transnacional, no es suficiente solo una demanda. Por lo tanto, y para complementar esta acción, Sinaltrainal, con el apoyo de organizaciones sociales de Colombia, personalidades democráticas y organizaciones a nivel internacional, desarrolló la audiencia pública popular como expresión de la lucha del pueblo colombiano, la cual tuvo 3 sesiones. La primera en Atlanta, estado de Georgia, Estados Unidos, realizada del 20 al 22 de julio del 2002, ciudad en la que está ubicada la casa matriz de Coca-Cola. La segunda en Bruselas, Bélgica, en la sede del Parlamento Europeo, el 10 de octubre del 2002. La tercera en Bogotá, el 5 de diciembre del 2002, con la participación de 700 personas de distintas delegaciones internacionales y de diferentes regiones del país. Los asistentes también hicieron presencia en las instalaciones del Centro Administrativo de Coca-Cola Panamco S.A., hoy FEMSA, para exigirle nuevamente a la multinacional su presencia en la audiencia pública. Coca-Cola no se hizo presente en la sesión Bogotá, como tampoco no lo hizo en Atlanta y Bruselas. Los asistentes igualmente hicieron presencia ante la Embajada de los Estados Unidos para exigirle a la embajadora acciones de parte de su gobierno por los atentados de la transnacional contra el pueblo de Colombia y sus recursos naturales.
Además, en la sesión Bogotá de la Audiencia Pública Popular, el presidente de Sinaltrainal denunció atropellos cometidos por la multinacional contra trabajadores en otras partes del mundo. Que así como en Colombia estamos denunciando a la multinacional Coca-Cola por crímenes, abusos y atropellos contra los obreros, igualmente esta empresa lo cometió en su momento más fuerte en los años 84 en Guatemala. Allí también fueron asesinados varios trabajadores, compañeros que fueron torturados, que fueron sacados de las embotelladoras por la policía, compañeros que fueron desaparecidos forzosamente. Coca-Cola ha agredido a las comunidades o la población negra, y eso se puede demostrar en una demanda que perdió en la Corte de los Estados Unidos por discriminación racial. En la audiencia de Bruselas se denunciaba la situación de una comunidad o un pueblo en la India, donde la transnacional se apoderó de un río, le robó el agua a la comunidad. Es también necesario para comprender la política de esta empresa, cómo mediante una resolución de las Naciones Unidas del año de 1961 se le autoriza el uso de la hoja de coca bajo el supuesto de producir bebidas aromatizantes. Pero mientras la Coca-Cola consume más de 2.000 toneladas de hoja de coca extraída de Bolivia mediante empresas fachadas, pero no acepta que los indígenas y los campesinos ni siquiera como forma de supervivencia la tengan. Estados Unidos compra para fabricar este producto miles de toneladas de coca. Bolivia no es responsable de la publicidad que Occidente dio a la coca a través de su Coca-Cola. En la hermana República de Venezuela, para derrocar el gobierno democrático y popular de Hugo Chávez, y ahí está metida la Coca-Cola. Esta larga lista de abusos de Coca-Cola sigue creciendo. En mayo del 2003, Coca-Cola fue multada con $300.000 por contaminar el río Matasnillo en Panamá. Coca-Cola tiene control directo sobre 86 empresas en el mundo e indirecto sobre otras 1.000. Su crecimiento económico solo es comparable al crecimiento de la deuda pública de los países del tercer mundo. En muchos de estos países opera sin costo alguno, agudizando la situación de pobreza y miseria de sus habitantes. Por todos los hechos violentos que la transnacional Coca-Cola ha cometido contra los trabajadores y los recursos naturales de varios países dependientes en el mundo, los participantes en la audiencia pública popular Héctor Daniel Useche Verón, Sinaltrainal clama justicia, las diversas personalidades y las organizaciones solidarias con los trabajadores de los alimentos en Colombia aprobaron y suscribieron la propuesta de reparación integral de las víctimas presentada a la transnacional. La propuesta contiene 27 puntos, donde se le exige al Estado de Colombia y a Coca-Cola que reconozcan públicamente su participación en la violación de los derechos humanos y desarrollen acciones urgentes para que cesen sus políticas de terror y reparen el daño causado a las víctimas. Además de la propuesta de reparación integral, los asistentes a las sesiones de la audiencia pública decidieron impulsar la campaña mundial contra Coca-Cola como un mecanismo de presión y denuncia permanente y sostenida contra las políticas de la transnacional en el mundo, para que se repare integralmente los daños causados, modifique su política y se comprometa a respetar los derechos humanos de los trabajadores y de la población. La campaña se adelantará dentro de los siguientes principios: lucha por la paz con justicia social y el bienestar de los pueblos, lucha contra la guerra, contribución a la construcción del movimiento contra la globalización capitalista, participación en la lucha contra el ALGA, apoyo, divulgación y participación de la Alianza Social Continental, del Foro Social Mundial y de todas aquellas que le permitan a los pueblos alcanzar la felicidad, la soberanía y la libertad. La fase de exigencia de la campaña se inició el 22 de julio del 2003.
día declarado por el Segundo Foro Social Mundial como Día Internacional contra Coca-Cola. Convocamos a todos los trabajadores del mundo, a los demócratas y a las organizaciones sociales comprometidas en la defensa de los derechos humanos y la soberanía de los pueblos a participar en la campaña adelantando las siguientes acciones. Participando a partir del 22 de julio del 2003 en los plantones, mítines, movilizaciones que se realizarán en cada una de las ciudades donde Coca-Cola tiene instalaciones. Divulgando, organizando y participando en las acciones declaradas por la campaña en las ruedas de prensa realizadas el 22 de julio del 2003 en Bogotá, Colombia, Nueva York, Estados Unidos, Roma, Italia, Melbourne, Sydney, Adelaida, Brisbane, en Australia. Difundiendo las consignas e imágenes que identifican la campaña internacional. Porque amo la vida, no consumo Coca-Cola. Porque financia la guerra, no consumo Coca-Cola. No tomo Coca-Cola, no financio la muerte. Difundiendo la propuesta de reparación integral. Firmando la adhesión a la campaña en su fase de exigencias. Adquiriendo, duplicando y distribuyendo las cartillas, revistas, afiches, videos y demás piezas elaboradas para la promoción de la campaña. Promoviendo el retiro de los productos de Coca-Cola de escuelas, universidades, entidades y centros de distribución donde Coca-Cola tiene presencia. Retirando acciones y ahorros donde Coca-Cola tenga inversiones. Aportando recursos económicos para financiar la campaña. Información Sinal Trainal, Bogotá, Colombia, carrera 15, número 3518. Teléfonos 245-5325, 232-4626. Correo electrónico sinaltrainaldinal@hotmail.com, sinaltrainal@sinaltrainal.org. Página web www.sinaltrainal.org.